sociedades absolutamente distintas, y yo creo que en buena medida también debido a todo este tema de la riqueza, ¿no? Y de la forma en la cual se producía esta riqueza. Porque el otro episodio que ella va a narrar, y que no va a ser ella la única cubana que narre, porque en el siglo XX otra escritora cubana que visita Galicia escribirá lo mismo, es lo que trabajan las mujeres. Ella se impresiona y dice: nunca he visto tanto trabajar a una mujer, ni una esclava, cuanto trabajan las mujeres de la clase pobre en Galicia. Y entonces eso la impresiona mucho, lo escribe, y a mí me parece que es una de las páginas más no sé, conmovedoras que uno puede pensar escritas por una mujer, desde su experiencia, que es una experiencia totalmente ajena a la de esta sociedad en la que ella se ha visto insertada de pronto, ver a esas otras mujeres que son mujeres blancas igual que ella, que están haciendo trabajos que ella jamás habría hecho, que no se podía imaginar que tuviera que hacer. Y este es un primer momento de la biografía de Avellaneda, de sus memorias, que a mí me gusta mucho tener en cuenta, ¿no? Para establecer esta comparación. Sé, cuando he escrito sobre eso, que habría que saber mucho más de lo que era, o sea, yo tendría que saber lo que no sé de lo que era la vida en Galicia en esa época. Habría que ver los censos, habría que averiguar toda la historia de las mujeres de ese tiempo, lo que era la economía de esa zona, lo que eran las relaciones familiares, etc. Allí, para poder entender más lo que fue el impacto de ese lugar para Gertrudis Gómez de Avellaneda, que llegó llena de ilusiones a Europa y se encontró con que Galicia no era Europa, la Europa en que ella pensaba que era otro lugar. Finalmente ella puede emigrar, irse ella logra que su padrastro les entregue a ella y a su hermano la herencia que ella tenía de su padre, el legado de su padre, y entonces se va a vivir con su hermano a Sevilla, que era la tierra de su padre. Cuando llega a Sevilla, empieza a escribir, empieza a publicar. Ella ha estado escribiendo, pero empieza a publicar. Se siente que está en otro mundo totalmente distinto, que está en una ciudad totalmente distinta, pero así todo el seudónimo que ella escoge, el seudónimo que va a marcar, que va a dar a conocer cómo se concibe ella a sí misma, es el seudónimo de La Peregrina. O sea, La Peregrina, que tiene tantas significaciones, pero que quiere decir fundamentalmente aquella persona que anda por tierras ajenas, aquel animalito que es de otro lugar, aquella persona que es más o menos ambulante, que va de un sitio a otro, que no tiene un espacio fijo, ¿no? Y ese no pertenecer, ese no estar incorporada a una sociedad, yo creo que fue más que nada lo que ella sintió en Galicia, porque a partir de su llegada a Sevilla todo va a ir cambiando en su vida, en primer lugar por la aceptación que tiene por la familia de su padre, que es de allí, que no tiene nada que ver con la no aceptación que ha tenido por la familia del padrastro en Galicia. Tiene que ver también, seguro, con un clima mucho más agradable, mucho más cercano al clima de Cuba, que lo que debió haber sido el clima del norte húmedo de Galicia. Y por otra parte también porque empieza a disfrutar de otro tipo de sociabilidad, de otro tipo de comunicaciones, de una vida más diferente a lo que era aquella cerrazón de la casa y de la sociedad gallega en sentido general. Ella le escribe una prima una carta muy simpática en la que le cuenta que pasea mucho en coche y que ha descubierto algo que la va a sorprender, que es muy agradable pasear en coche, pero sobre todo pasear a pie. Porque en Cuba, y eso se lo cuenta la condesa de Merlín también, las mujeres no bajaban de los coches. Los paseos consistían en los hombres venían paseando en los coches así y las mujeres en este sentido. Y se encontraban frente a frente
pero eran mujeres en pleno estado de exhibición en esos coches para que las vieran, y los hombres en estado de contemplación mirándolas a ella. Pero que ella dice, y eso, qué interesante resulta caminar juntos, e ir por un paseo y encontrarnos y detenernos un momento y poder hablar. Entonces ella empieza ya a moverse en otra sociedad, que es la sociedad de Sevilla, como decía, empieza a tener muchas amistades, empieza a escribir, como digo, en distintas revistas, en distintos periódicos, y empieza termina de escribir una novela que traía comenzada desde Cuba, que es una novela que se titula Sab, S-A-B, que es una novela extraordinaria dentro de la literatura universal. Es la novela más estudiada de Gertrudis Gómez de Avellaneda y posiblemente una de las más estudiadas escrita por mujer en el siglo XIX. Es una novela muy estudiada, sobre todo en los últimos años, digamos desde finales del siglo XX hasta hoy, porque es una novela que trata el tema de la esclavitud y es una novela que también se considera como una primera novela feminista. Es una novela en la cual ella va, por una parte, a denunciar lo que significa la esclavitud del personaje protagónico, que es Sab, es esclavo, y por otra parte va a denunciar la situación de esclavitud mayor aún que la del esclavo, que es la situación de la mujer. Hay un párrafo